Subámonos a la máquina del tiempo y trasladémonos a 1985. A mediados de aquel año, Kurumada acababa de ponerle fin repentino a Otoko Saka, manga que contaba las aventuras de unas bandas juveniles que se enfrentaban a lo largo y ancho de Japón, por orden de la editorial, debido al poco éxito que éste había cosechado entre los lectores. Como consecuencia, este sabía que si su próxima obra no lograba volverse popular, su carrera muy probablemente llegaría a su fin. Por esa razón, él y sus editores se impusieron la meta de crear algo innovador y llamativo, con el fin de convertirlo en un éxito a gran escala. A continuación, les contaremos cuáles fueron los conceptos e ideas iniciales que el maestro y su editor tuvieron para este nuevo manga, y cómo este hubiera terminado siendo si dichas ideas se hubieran plasmado finalmente en el papel. Antes de comenzar, queremos aclarar que para acompañar el relato y hacerlo más ameno, hemos creado algunas imágenes tomando como referencia ilustraciones extraídas de otras obras del autor. Al pie de cada una de ellas quedará aclarado si se trata de una imagen oficial, o si fue editada por nosotros. Comencemos. El título del manga. Si Kurumada se hubiera mantenido firme con su idea inicial, hoy nosotros no seríamos fans de Saint Seiya, sino de una serie llamada Ginga no Rin, el cual se traduciría al español como Rin de la Galaxia. Así es, ese era el nombre inicial que el maestro había escogido en las primeras etapas de conceptualización. Posteriormente, no conforme con este, decidió cambiarlo por Seisenshi Seiya, es decir, Guerreros Sagrados Seiya. Sin embargo, este tampoco lo convencía, por lo que finalmente llegó al título final que hoy todos conocemos, Seitoshi Seiya, el cual se traduce como Luchador Sagrado Seiya. La razón por la cual se decidió por este último, es que la lectura de los primeros kanjis, Seito, se parecían mucho a la palabra inglesa saint, la cual se translitera al japonés como Seinto. El protagonista. A lo largo de diversas entrevistas, Kurumada nos ha entregado información sobre el nombre y la apariencia que inicialmente iba a tener el héroe de la historia. En primera instancia, su nombre iba a ser muy probablemente Rin. Y decimos probablemente, porque el maestro nunca lo ha dicho explícitamente. Sin embargo, este queda implícito en el primer título que el manga iba a llevar, Ginga no Rin. Algo muy similar a lo que sucede con otras de sus obras, donde el nombre del protagonista también estaba incluido en el título, como pueden ser Fuma no Koshiro, o sea, Koshiro del clan Fuma, o Raimei no Sashi, es decir, Sashi del trueno. Si bien el nombre fue transcrito en la entrevista utilizando katakana, es muy probable que el entrevistador no supiera cómo escribirlo, y que el autor en realidad, tuviera pensado utilizar el siguiente kanji, el cual significa frío intenso. Por otro lado, en lo que respecta a su aspecto, en la siguiente ilustración realizada durante las primeras etapas de conceptualización, en donde el protagonista aparecía destruyendo un glaciar, podemos llegar a apreciar que su cabello iba a ser de color rojo, y que iba a estar vestido completamente de negro. En la siguiente imagen podemos ver una reconstrucción realizada por nosotros de cómo se hubiera visto. Por último, este concepto del héroe destruyendo una pared de hielo, posteriormente Kurumada lo terminaría utilizando con Hyoga de cisne. Por lo tanto, si tenemos en cuenta esto y el hecho de que su nombre significa frío intenso, no podemos descartar la posibilidad de que el protagonista Rin, al inicio, iba a poseer poderes relacionados al hielo. La trama. Al principio, la historia que rondaba por la cabeza del maestro estaba muy lejos de lo que finalmente se plasmó en el papel. Por ejemplo, su intención inicial era que el protagonista fuese un practicante de karate. La idea la había sacado de la película estadounidense Karate Kid, conocida en Japón como Best Kid, la cual había sido estrenada apenas un año antes. Kurumada, en distintas entrevistas nos dejó algunas pistas de cómo iba a ser la trama. Por ejemplo, en una de ellas nos cuenta que una de las escenas que había pensado era que el personaje principal se encontraba entrenando en las montañas de Japón, y que el líder y la entrenadora del club de karate del colegio lo encontraban allí desmayado. Algo que sin dudas nos recuerda a lo sucedido en las primeras páginas del manga de Saint Seiya, donde vemos cómo Seiya cae en forma de estrella fugaz y queda inconsciente, justo antes de que Mari lo encontrara y lo obligara a continuar con el entrenamiento. Por último, otra de las ideas que el autor consideró al principio, era que el protagonista fuese el hijo del maestro de un dojo de un barrio céntrico de Tokio, y que este,
Al regresar a su casa, encontraba a su padre siendo asesinado por un desconocido. Sin embargo, Kurumada decidió descartar este enfoque ya que le parecía algo muy utilizado. El equipamiento de los personajes. Si bien desde el principio el maestro había pensado que los protagonistas utilizaran técnicas de karate, también quería que pudieran utilizar poderes especiales. Por lo tanto, consideró que si iban a luchar con semejante nivel de poder, era indispensable que portaran algún tipo de vestimenta que actuara como protección para sus cuerpos. Fue así como por su cabeza comenzaron a pasar distintas opciones. En primer lugar, consideró hacerlas como kazayas, ropajes tradicionales de los monjes budistas, conocidos en Japón como kesas, pero estos no le convencían del todo. Posteriormente, pensó en hacerlas como las armaduras de los samuráis, pero las mismas le parecían toscas y poco prácticas para la lucha, por lo que también las terminaría descartando. En la siguiente imagen podemos observar una reconstrucción que hicimos para tener una idea de cómo se hubieran visto. Así como lo ven, si Kurumada no hubiese cambiado de parecer con respecto a las armaduras samuráis, el manga hubiera terminado siendo estéticamente muy similar a Yoroiden Samurai Trooper, más conocido en Hispanoamérica como Samurai Warriors. Finalmente, el autor llegaría al aspecto de los clots que todos conocemos, basándose principalmente en dos fuentes, las armaduras occidentales y los diseños de Sex y Robot, ilustraciones de Hajime Sorayama, muy populares en aquella época. El escenario. Al principio, Kurumada había planificado que la trama se desarrollara en Japón, tal como puede apreciarse en las ideas anteriormente mencionadas. Pero este escenario no se limitaba solo al protagonista. Según declaró en una entrevista, la idea era que todos los personajes entrenaran en aquel país. Sin embargo, cuando decidió que deberían utilizar armaduras basadas en constelaciones, llegó a la conclusión de que aquel lugar no encajaba bien, por lo que terminó escogiendo a Grecia como escenario principal. Escenario que no lo convencía del todo, ya que en el mundo del manga existía un mal augurio con las historias que transcurrían en otros países. Cambios posteriores. Una vez decidido el esquema principal de la historia y creados los conceptos más importantes como los clots, el cosmo y los santos, las ideas para lo que seguían no fueron la excepción y también sufrieron cambios a lo largo del camino. Por ejemplo, una vez el maestro decidió que el protagonista se llamaría Seiya, debió pensar en cómo escribirlo. Al principio consideró hacerlo con estos kanjis, los cuales significan flecha sagrada, pero este le parecía demasiado puro para el nombre de un protagonista de personalidad apasionada, por lo que terminaría escribiéndolo con los siguientes caracteres, los cuales significan flecha estelar, cambiando el kanji por el de estrella, sin alterar la lectura del nombre. Otra de las ideas descartadas en el camino, era que el protagonista fuese el Santo de Leo. Y es que, Kurumada, cuando se encontraba realizando una investigación sobre astronomía, en un libro se encontró con la famosa lluvia de meteoritos provenientes del sector donde se encuentra la constelación de Leo, conocida como Leónidas. Esta lo maravilló tanto, que decidió que el protagonista no solo portara el clot de esa constelación, sino que también convirtió a dicha lluvia en su técnica principal. Más tarde, se encontraría con la constelación de Pegaso, y terminaría decidiéndose por esta, manteniendo la técnica de las Leónidas, los cuales se convertirían en los famosos meteoros de Pegaso. Por otro lado, inicialmente la idea era que Atena no existiera físicamente. La diosa para cada uno de los protagonistas significaba cosas diferentes, y estos batallarían para protegerlas. Por ejemplo, en el caso de Seiya, él pelearía por su hermana. El concepto de la diosa representaba los conflictos internos de los personajes y cómo estos luchaban para resolverlos. Un claro ejemplo de esto podemos verlo con Casios en el templo de Leo, donde justo antes de morir, declara que lo hace por Zaina, ya que para él, ella es su diosa. Por otra parte, el maestro también consideró en un principio incluir a Yabu entre los protagonistas, lo cual hubiera resultado en un grupo de 6 personajes principales en lugar de 5. Sin embargo, como este poseía una personalidad muy similar a la de Seiya, o sea, la del típico héroe de carácter apasionado, el autor decidió dejarlo relegado al grupo secundario. Asimismo, tanto Aiolia como Muidoko no estaban planificados como santos de oro desde un principio. Estos fueron convertidos en los santos de Leo, Aries y Libra a medida que la historia iba avanzando,
ya que a Kurumada le parecía necesario que algunos santos de oro estuvieran relacionados con los protagonistas. Otra de las ideas que fueron modificadas a mitad de camino, fue el cambio del maestro de Hyōga. El autor al principio, había decidido que el que cumpliera el papel de mentor del santo de Cisne fuese el santo de Escorpio. De hecho, dicha idea fue plasmada en el papel y llegó a ser publicada en la revista Weekly Shonen Jump. Sin embargo, Kurumada posteriormente cambiaría de parecer y corregiría esto en la versión en volumen, reemplazando al santo de Escorpio por Camus de Acuario, ya que según él, este último se relacionaba mejor con el hielo que el primero. Por otro lado, al principio, el maestro había considerado que el nombre del santo de Géminis fuese Sura. Este se había basado en los Asura, dioses menores sedientos de sangre y poder del hinduismo y budismo, los cuales son representados con una forma muy similar a la que posee el Clot de Géminis en su forma Object. Sin embargo, se terminaría decidiendo por Saga y dejaría dicho nombre para el santo de Capricornio. Asimismo, Canon inicialmente iba a llamarse Sega. Sin embargo, posteriormente el autor se encontró en un mapa con una isla de Irlanda llamada Canon, y terminó optando por este nombre. Por otra parte, en un inicio los Skells de los Mariners iban a ser de color azulado, pero Kurumada terminó escogiendo el dorado, ya que según él, de esa manera se veían más poderosos e imponentes. Por último, en el enfoque inicial estaba pensado que Tethys fuese el personaje que se encontraba detrás del despertar de Poseidón en vez de Canon. El hermano de Saga no estaba planificado para hacer su aparición, sino recién hasta la saga de Hades. ¿Ustedes creen que la serie hubiera tenido éxito si las ideas iniciales se hubieran mantenido? Déjenos conocer en los comentarios sus opiniones. Si les gustó, no olviden suscribirse y darle pulgar arriba. Y por favor, recuerden darle a la campanita para recibir una notificación cada vez que subimos un nuevo video. Un saludo.